Salvete, amigos y amigas de Mos Religiosus. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo del Grupo de Recreación Histórica Mos Religiosus, a la asociación abierta para todos vosotros y vosotras para que podáis participar en la asociación, recrear y revivir la historia. Pues bien, hoy vamos a hablar de libros. Voy a ir dando un poco de tiempo para ver que se vayan metiendo en el vídeo todas las personas que queráis verlo, y voy aprovechando también a compartir algunas a este vídeo. Así que también me gustaría comentaros que en este sentido me gustaría que interactuáramos sobre los libros que os gustaría también que incluso pudiéramos comentar aquí. A lo mejor algunos no los tenemos, otros sí. También qué os parece sobre lo que estamos haciendo y explicando en la recreación y en el vídeo sobre los libros, y qué opinión tenéis vosotros y vosotras sobre ello. También que nos recomendéis algunos libros por leer sobre la historia de Roma, sobre la historia de la religión romana, que es sobre todo el que vamos a tratar en este vídeo. Así que veo que se van incorporando poco a poco varias personas a las cuales saludamos. Y bueno, estamos en directo en este vídeo, que no prometo que sea corto. Así que seguramente estemos aquí un tiempecito. Y lo que sí me gustaría empezar también, y sobre todo, ya digo, que podemos comentar, podéis hacer preguntas y comentarios al respecto. Saludos a todos y a todas, ya estamos por aquí. Sí me gustaría que, bueno, empezáramos sobre todo por qué eran los libros en la antigua Roma. A partir de ahí vamos a hacer una pequeña explicación y a partir de ahí vamos a dar comienzo a todos estos libros nuevos que hemos traído. Nuevos para nosotros, no quiere decir que sean de reciente publicación, ¿de acuerdo? Bien, pues un libro en la antigua Roma no es más y menos que exactamente lo que tenemos hoy. Evidentemente, con otro material. El papel, que es inventado en China, no llega a Europa hasta bien entrada la Edad Media, avanzada casi la Edad Moderna, pero tenemos el papiro, pero también el pergamino y otros materiales que ahora os voy a mostrar. Evidentemente, la escritura, no voy a hablar de la escritura en los diferentes soportes, eso es para otro vídeo, pero sí me gustaría comentaros, por ejemplo, el hecho de que existían en la antigua Roma una serie de libros, una serie de pergaminos como este, a los que, bueno, pues tenemos escrito por aquí en latín. Pues tenemos algunas, en este caso, son oraciones del ámbito religioso, de la recreación histórica, y entonces tendríamos, esto sería un volumen, sería uno de los volúmenes de quizás un libro, un capítulo, dependiendo de la largura y del ancho también de este papiro, pues podríamos tener un libro entero o medio libro o solo un volumen de otros volúmenes, ¿no? De hecho, por ejemplo, nos encontramos en bibliotecas antiguas libros y volúmenes creados de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos esto como soporte primario de lo que sería un libro, pero, claro, no todo el mundo se podía permitir el papiro. Entonces, el papiro, que es un soporte, digamos, caro, ahora es muy barato. De hecho, hay imitaciones y seguramente el 80% de los papiros que hoy se venden en el mercado no son papiros originales, sino que son creados con cáscara de plátano. Con fibra de las cáscaras de plátano se hacen hilillos, que es muy barato, y se hace una especie de
pasta con pegamento y entonces todos esos hilillos se pegan con esa pasta especial y crea un pergamino que es lo que nos suelen vender en el mercado, en las tiendas, por lo general. Por eso es tan barato. Si no, sería realmente mucho más caro. Ese papiro se podía escribir bien en una pluma de ave, o también en esta caña, también que la veis manchada de tinta porque ya lo hemos utilizado, en este calamus. Entonces utilizaban esto para poder escribir, como una pluma que posteriormente se irá extendiendo, ¿no? Pero el soporte más abundante, más barato, es sin duda el que se utilizaban incluso en las escuelas para poder aprender a escribir, también lo que utilizaban también para la administración, para la burocracia, etcétera, etcétera, y son nada más y nada menos que las tablillas de las tabula ceratae, son tablillas de madera de este soporte, tablillas de madera, donde están rellenas con cera de abeja. El color es importante, el tema del color de la cera, porque un color blanco, por ejemplo, no crea sombras, pero sí colores oscuros, bien el rojo, bien el verde, el negro o el marrón, podía crear sombras y es mucho más claro a la hora de verlo. Colores muy claros impiden una lectura fácil. El transparente incluso ni se hace, ¿no? Pero impiden una lectura clara al respecto. Por eso las tabulas ceratae generalmente son oscuras, de algún color, pero intenso, oscuro. Bien, pues tenemos esta tablilla de cera, que esto sería un díptico, pero también lo tenemos como tríptico, cuadríptico o ya a partir de 5 polidíptico, ¿no? Entonces nos encontramos ya el formato libro también con estas tabulae ceratae, ¿de acuerdo? Entonces, más grandes, también las existían, este tamaño más portátil y más pequeñito, digo, por ejemplo, este tríptico, polidíptico, que también tiene, que son más pequeños, más de bolsillo, por así decirlo, para llevarlo mucho más fácil. ¿Y con qué se escribía? Con esto. Se escribía con este instrumento que se llama stylus, de ahí viene nuestra palabra estilográfica, y que se escribe con la punta, se raya la cera y en caso de equivocarse, bien calentando o en frío, con la parte plana superior del stylus, tapamos, rellenamos ese agujero o esa letra que nos hemos equivocado. ¿De acuerdo? Entonces, es como las gomas, los lapicerillos antiguos, de la escuela, que también existe hoy en día, afortunadamente, donde tenemos el lápiz, ¿no? La mina de lápiz y la parte de arriba la goma de borrar, ¿no? Pues en esto no hemos desarrollado nada nuevo en el día de hoy. Bien, pero el objetivo de todo esto es hablar de esos libros que hemos venido a hablar y a mostraros, sobre todo, algo de esa literatura, de esa historiografía que nos permite investigar, que nos permite estudiar la antigua Roma. Tengo varios libros, algunos me entretendré un poco más, otros me entretendré un poco menos, pero creo que es necesario que los comentemos y sobre todo, bueno, pues podamos entender los libros y sobre todo, que es algo que es muy importante, hacer un comentario de los libros por ver si os interesa y lo podéis comprar o incluso consultar en la biblioteca de la universidad, sobre todo, pues son libros más universitarios, pero aunque hay algunos que, por ejemplo, se venden en librerías internacionales o librerías muy conocidas, ¿no? Hemos adquirido varios de ellos que nos interesaban para los estudios que estamos realizando actualmente o hemos realizado o queremos seguir avanzando en ellos y, bueno, pues os lo queríamos mostrar para que supierais un poquito sobre algunos elementos que se han hablado de la historia de Roma,
¿no? A través de los libros que han estudiado esta historia de Roma. Vamos a empezar por uno fuerte en el sentido que es este de aquí, es Religión e ideología en el Imperio Romano, de la editorial Acal de bolsillo. Veis que es fino, es un libro sencillo de leer, tiene 110 páginas, se lee relativamente fácil, rápido, y está escrito, publicado en 1979. Claro, es un libro que actualmente, y ahora lo vamos a comprobar, está superado. Y está superado porque, aunque tiene un argumentario realmente válido en algunos aspectos, y ahora los veremos, es fundamental realizar una especie de examen crítico a este tipo de obras, ¿no? Igual que en el futuro también se harán un examen, o esperamos que se haga un examen crítico de las obras que se están realizando o escribiendo actualmente, sea del género que sea. Y, claro, a medida que vamos avanzando en el tiempo, también, y hablamos de ideologías, en este caso, dado que el libro habla de ideología, religión e ideología en el Imperio Romano, la base fundamental es el pensamiento y la religión. Voy a hablar un poquito sobre qué es lo que dicen tanto Alberto Prieto como Marín, Nicolás Marín y Alberto Prieto. Hablan precisamente, ya son investigadores ya muy noveles y demás, pero tienen una connotación un tanto marxista. No es bueno ni es malo tener ese pensamiento en este sentido, pero sí es fundamental tener las cosas claras a la hora de analizar y creernos lo que nos dice un libro, perdón, o una serie de investigadores, ¿no? Es verdad que hoy se peca mucho de otros tipos de concepto ideológico, pero estamos hablando de un libro publicado, escrito en 1978 y publicado en el año siguiente, 79. Bien, lo que trata precisamente son, sobre todo, sobre la cuestión de la ideología y cómo la religión ha, digamos, ha influido de una forma sobremanera en la creación del Estado romano. Y dicho así, es verdad. Dicho así, es verdad. Pero aquí lo que hacen una definición de la ideología es mediante la AIE, es decir, los aparatos ideológicos del Estado. Que digo ya que es una visión marxista, una visión ciertamente un poco cerrada, anticuada a nuestros ojos a día de hoy, y ahora lo vamos a ver, porque estos dos autores tratan precisamente de definir la sociedad antigua, tanto griega, porque empiezan por lo griego, pero sobre todo la romana, y más se centran en el mundo tardo republicano e imperial, hasta el supuesto final del imperio, en el que es una sociedad esclavista. Os voy a comentar lo que ellos dicen y luego lo comentamos lo que realmente hoy pensamos. Ellos piensan que es una sociedad esclavista en la que la base de la economía es la esclavitud, en la que hay una serie de esclavistas que hacen la trata de seres humanos en base a su proporción económica. Es decir, que a cuanta más economía tenga ese propietario, más capacidad tiene para comprar esclavos. Hasta ahí, esta última frase, hasta ahí es en parte lógico, pero es verdad que el sistema esclavista romano, para ellos dos, es la base fundamental de un sistema tripartito, que es el sistema de la economía,
el de la religión y el Estado, ¿no? Pero también ellos tienen, digamos, otro pensamiento del tema de tripartito, ¿no? En la que la conformación del Estado romano se ha creado en base a tres pilares fundamentales, ¿no? Que es la familia, el Estado, y la civitas, es decir, la ciudad. Bueno, es un sistema basado, por otro lado, nos recuerda a ese sistema tripartito de Platón, ¿no? De los tres estratos, ¿no? Donde se conforma la sociedad. Y para ellos, en este caso, en ese sistema esclavista, se basa la economía de Roma en la esclavitud, en la utilización únicamente de mano de obra esclava. Y que a partir de mediados de la República, esa funcionalidad de la esclavitud deja de tener unos principios fuertes, es decir, ya empieza a dejar de funcionar la economía a través de la esclavitud, sino que empieza a cambiar. De hecho, no dicen a qué va a cambiar, pero sí se está diciendo que por culpa de una serie de revueltas y de otorgar derechos a los esclavos, el sistema esclavista va desapareciendo. Esto no lo digo yo, lo dicen ellos, y que el sistema de la esclavitud se va perdiendo gracias a esas revueltas y otorgar como resultado de esas revueltas ciertos derechos a estos esclavos que podrían, digamos, avanzar, ¿no? en el progreso y aportar dentro de esos derechos a la civitas, ¿no? A la ciudad. Digamos que leo literalmente, dice, conceder un trato más humanitario al esclavo. Entonces, de hecho, ellos citan, por ejemplo, esta primera era la postura patrocinada por Catón, mientras en Séneca observamos una diferencia en el trato, ¿no? Catón es republicano conservador frente a un Séneca de época imperial, donde ya el esclavo ya es tratado de otra manera, ¿no? Es verdad que a lo largo de la República, sobre todo en la tardorrepública y en el Imperio, la esclavitud o a los esclavos se les va a ir considerando cada vez menos cosa, es decir, menos objetos y más persona. Es decir, el considerar persona como un elemento jurídico responde a que le están dando primero que va avanzando la sociedad, van dejándose atrás ese pensamiento republicano conservador, ¿no? Y a lo largo del imperio se va transformando ese pensamiento, esas ideas, sobre todo porque va a tener una gran influencia otras áreas culturales, como va a ser Grecia, el mundo helenístico y sobre todo Oriente. Egipto, Fenicia, el Próximo Oriente en general, va a influir notablemente en el pensamiento romano. Entonces, bueno, todo esto es lo que va a hacer ver que los esclavos cada vez sean más humanos, más personas, y por consiguiente se les otorgará una serie de derechos. A medida que leemos el libro y vemos, por ejemplo, otros apartados, Roma implanta, según ellos, el modelo de la
civitas. El modelo de la civitas o de la civitas o de la ciudad lo que hace es que Roma, a medida que se va expandiendo y va encogiendo también su territorio romano, porque también esto es una cosa que dicen, a medida que van extendiéndose también después hay encogimiento de ese territorio por presión de los pueblos bárbaros, ¿no? O considerados bárbaros. A la vez que se hace esa expansión, se va incorporando, se va imponiendo el modelo de la civitas, de la ciudad. Una ciudad al modelo griego, pero con un tamiz romano. Y en este sentido, no es falso lo que están diciendo, porque es verdad que en muchos lugares se van a trasladar población que estaba en su pequeña ciudad y se van a trasladar al modelo de la civitas romana. Es decir, con un foro en el medio, con una serie de instituciones alrededor de la zona central, una serie de dependencias de habitación en otro lugar y así sucesivamente, ¿no? Y servicios, carreteras, a medida de lo posible, que el territorio también te lo permita hacer una planimetría cuadrangular, ¿no? De la ciudad. Pero aquí obvian, en este libro, obvian que hay otros modelos, otras realidades. Si nos dirigimos o observamos yacimientos arqueológicos en cualquier parte del Imperio Romano, vamos a observar que no todos tienen esa planimetría de la civitas ni tienen ese concepto de la ciudad romana. Sobre todo en zonas menos romanizadas, pongámonos en la zona más de Britania o el norte de Hispania o algunas zonas más remotas del norte de África u Oriente, vamos a ver cómo ciudades que aunque tienen el concepto de ciudad, no tienen la planimetría ni todas las instituciones para ser considerada una ciudad romana, pero son ciudades, porque en algunos casos se autogestionan y otros, sobre todo al principio de la conquista, y otras dependen de otra ciudad provincial, ¿no? Entonces, ya no son ciudades per se al modelo romano, sino que son localidades, pueblos que dependen de una civitas que es el núcleo de todo un territorio, ¿no? Que es más o menos lo que casi pasa actualmente, no hemos cambiado mucho, ¿no? Vemos como hay capitales de provincia y muchos pueblos de alrededor que dependen de esa ciudad comarcal o esa ciudad provincial o capital de comunidad en la que se concentran ahí la mayoría de los servicios, ¿no? Entonces, bueno, la ciudad está conformada por un tercer pilar, que es lo que comentan ellos, que es la familia. Bueno, la familia, en este sentido, para ellos, tienen que ser ciudadanos, si no, no pueden formar ciudad, no pueden ser parte de una ciudad. En este sentido, para ellos, por ejemplo, alguien esclavo, alguien que no tenga el derecho de la ciudadanía, que es otra imposición romana, ¿no? Según ellos, no tienen derecho a ciertas, digamos, a ciertos privilegios, ¿no? Que en parte es verdad. Pero la civitas no solo se conforma, y esto ya es como pensamiento actual, no solo se conformaba como una unidad de ciudadanos, sino que también tenemos otros órdenes sociales que están integrados dentro de la propia ciudad, que tienen sus derechos más o menos fluctuables a lo largo de toda la historia de Roma, pero que también forman ciudad, ¿no? Son esos esclavos, esos servi o servi publici, es decir, siervos públicos. También tenemos a los infames, bien como prostitutas, bien gladiadores, bien actores o actrices, etcétera, etcétera.
Tenemos a los peregrini, es decir, a los extranjeros que viven en una ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, todos ellos conforman una ciudad. Todos ellos forman grupos de presión. Todos ellos van creándose colegia, es decir, asociaciones, gremios, en época medieval, en las que reúnen a todos los de su campo y realizan sus actividades dentro de la Civitas sin necesidad de tener derecho ciudadano. Y además son grupos, en algunos casos, grupos sociales de presión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el ámbito religioso? La familia, que para ellos es el pilar más bajo de lo que sería la sociedad, pero en realidad es el pilar fundamental dentro de lo que es la religión romana, porque es el pater familias, el que es el dirigente, o en ausencia de él, la mater familias, es el dirigente primordial de la religión romana, siempre y cuando en un principio sea ciudadano romano. A medida que vamos avanzando en el tiempo, nos vamos a ir dando cuenta que incluso, que ellos también lo dicen, los esclavos participarán en estas ceremonias religiosas en el ámbito doméstico. ¿Por qué? Porque son parte de esa familia, ¿eh? Porque van a conformar, gracias a la obtención de derechos por parte de los esclavos, ciertos privilegios, que es conformar o ser parte de esa familia, ¿no? Entonces, la familia, como miembro ciudadano de él, ellos no consideran que las mujeres tengan una ciudadanía, eso es bastante discutible, hoy se piensa prácticamente lo contrario, no todo el mundo, pero se piensa lo contrario, en la que el núcleo fundamental y la base fundamental de una civitas, de una ciudad, es la familia. A partir de la familia se conforma un conjunto de familias, forman una ciudad, un conjunto de ciudades forman un estado, ¿eh? Según ellos en este libro, ¿no? Realmente la idea de los apartados ideológicos del Estado, que es lo que ellos se basan en esta obra, ya digo que es esta, para no lo habéis visto antes, Religión e ideología en el Imperio Romano, de Alberto Prieto y Nicolás Marín. Es muy interesante para ver estos pensamientos, ya digo, de tendencia marxista, pero no ligada al estalinismo ni al marxismo más profundo, más arraigado. Tienen una visión marxista, pero antigua, o antigua desde nuestro punto de vista, e incluso citan a Marx, ¿no? En cuanto a la relación de la ilusión de la época, es decir, el conceder una excesiva importancia a lo que salta a primera vista, ¿no? Si en este periodo religioso inunda todo el continente ideológico e incluso trasciende a otros niveles, no se debe a ningún fenómeno extraño, sino que tiene una explicación y la tiene dentro de la misma esfera donde actúa, es decir, dentro de la ideología. Es decir, lo que argumentan en este libro es que ideología y religión van de la mano. La ideología crea la religión crea una ideología que va a conformar incluso el comportamiento de esas familias, de esa ciudadanía y no ciudadanía. ¿Por qué? Porque van a obligar, por ejemplo, el Estado se introduce dentro del mundo doméstico, del ámbito del espacio doméstico, realizando el culto doméstico. ¿Por qué? Me explico. Si en el espacio doméstico tenemos el culto a los antepasados, a los lares, manes, penates, ¿no? Del almacén, de la casa, etcétera. Ahora, a partir del imperio, a partir de Augusto, se va a introducir un nuevo culto y ese culto doméstico, que son los lares, penates y manes, ahora
se va a vincular con el propio Augusto. Entonces tenemos a los manes Augusti, a los lares Augusti, penates Augusti, y de hecho va a sacar a partir de Augusto Tiberio, van a sacar ese culto doméstico a la esfera pública, al espacio público, donde vamos a tener templos a los lares, a los manes y a los penates. De hecho, en Pompeya podéis ver alguno que más o menos se conserva. Tenéis un vídeo, de hecho, en Mos Religiosus explicando, por cierto, ese templo de los lares augustales. Bien, entonces ahora Augusto se mete en la esfera doméstica e invade ese espacio. Pero es que también, a partir de Tiberio, Augusto, Tiberio, se incluye un elemento nuevo, que es para todo ciudadano romano, que es el culto imperial. Ese culto imperial lo que va a hacer es conformar, mediante la religión, una ideología de lealtad al Estado. Me explico. Quien no haga culto al emperador o a la familia imperial, bien anterior o bien la presente, en ese momento, está siendo desleal, en cierto sentido, al Estado. Estado y religión, por consiguiente, están unidos bajo una misma ideología, que es la del culto imperial. Si no se realiza el culto imperial, es alguien que no quiere estar dentro del Estado, que es deslealtad. Y aquí entra, que también es lo que incorpora en este libro, un apartado final, que es la inclusión del cristianismo. Cuando toda esta creación ideológica, toda esta creación de los diferentes apartados ideológicos del Estado, que es así como lo definen ellos dos, aparece la idea de la ideología de la creación religiosa dentro del mundo religioso, del mundo ideológico del Estado, están facilitando la entrada a nuevos cultos, ¿no? Nuevos cultos porque si en la época republicana, en el Alto Imperio, en la Alta República, hay más conservadurismo, ¿no? En el ámbito religioso, el respetar el mos maiorum, la tradición, el cultus deorum, ¿no? La religión más tradicional. A medida que va avanzando la República, lo vemos en el siglo, a finales del siglo II, primero, la introducción de Cibeles, ¿no? Del mundo frigio, Mitra también, y sobre todo a partir de Augusto en adelante, cuando se van a introducir, sobre todo en la época de Julio Claudia, ¿no? De la dinastía, y a partir del siglo II, después de Cristo, se van a ir introduciendo esos nuevos cultos. Esos nuevos cultos son esa base de la apertura ideológica y religiosa del Estado. Entonces, entra el cristianismo muy fuerte, en la que si ideológicamente en el mundo romano no se permitía cierta participación de ciertos órdenes sociales, en el libro dice clases sociales, pero no es lo correcto. La clase social es un término más marxista, deberíamos decir un ordo social, ¿no? Un estatus social. Bien visto si no hay una participación según su ordo social, es decir, si son esclavos no pueden participar en ciertos cultos, si son libertos no pueden participar en ciertos cultos, e incluso en el género, mujeres no pueden participar en cultos enteramente masculinos y hombres no pueden participar en cultos enteramente femeninos. El cristianismo lo que hace aquí es romper toda esta estructura de organización social, religiosa, en el ámbito religioso, hablo, y rompe con todo eso. ¿Qué hace el cristianismo? El cristianismo permite absolutamente a todo hombre, mujer, esclavo, del orden esclavo, del liberto, libre, rico, pobre, participar en su culto. ¿Qué hace el cristianismo? Hace una explosión de
comunidades que hacen que el cristianismo se expanda, ¿no? Hay muchos otros criterios de expansión del cristianismo, por supuesto, que no lo vamos a comentar aquí, pero que sí existe ese elemento de permisividad ideológica y religiosa por parte del Estado que hace que el cristianismo triunfe, ¿de acuerdo? Y claro, es parte de ese culto oriental y universal, porque la ideología, y esto es verdad, ideología predominante en el mundo oriental es una, en general, por lo menos en el ámbito religioso, es más aperturista, sobre todo es creyente en otros aspectos, ¿no? De la resurrección, de la vida en el más allá, y todo eso son elementos ideológicos religiosos que introducen en Roma y facilitan a la gente que tenga esa apertura religiosa y sobre todo otros puntos de vista y otras entradas, ¿no? O salidas, como prefiráis, a nuevas formas, nuevos puntos de vista, a nuevas formas de religiosidad e ideologías diferentes, no a la imperante por parte del Estado, la impositiva por parte del Estado romano, sino que hay otras ideologías en el mundo oriental que permiten obtener otras visiones, otros puntos de vista, y entre ellos el cristianismo y otras religiones orientales que permiten una vida en el más allá. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante, realmente esto es un resumen, créanme, pero es muy interesante este libro para hacer un análisis crítico y ver diferentes puntos de vista, el hecho de la ideología y la religión, desde el punto de vista ideológico, lo cual es muy interesante. Vamos un poquito más, me quería entretener un poco más en ese porque creo que era algo fundamental y es el más pequeño y es el que más podemos comentar, ¿no? El Mulsum. Bueno, o vino romano. Bueno, el siguiente libro que también hemos adquirido es un libro que ya hemos utilizado, de hecho, hemos escrito algún artículo al respecto de los fratres arbales, pero queríamos tener este libro que me parece fundamental para este tema, que son los fratres arbales, que es Rómulo de Selfreg, por John Sate. John Sate es uno de los mayores especialistas en los fratres arbales, en este colegio sacerdotal. Es un investigador francés que bueno, ha estudiado desde los años 80 hasta la actualidad el ámbito de la religión romana, y es algo que todo el mundo que se dedique al ámbito religioso romano tiene que leer a John Sate, al igual que podemos leer a Rübke, ¿no? Como algo también extranjeros, ¿no? Hay muchos investigadores y vamos a ver algunos de ellos ahora a través de sus libros. Bien, los fratres arbales es un colegio sacerdotal que estaba en época de la monarquía romana, creado seguramente mitológicamente por Rómulo, por Numa Pompilio, más concretamente. Y bueno, es un colegio que hace un culto a Día, a la diosa Día, en un bosque que hoy hoy por desgracia, pues no existe o no se sabe exactamente qué bosque estaba localizado, pero era en una zona que al sur de Roma, a unos 10 kilómetros, en donde estaba el templo. De hecho, hay algunos restos muy mínimos de lo que sería el templo, junto con un circo, la zona de la Magliana, que es donde estaba el templo de los fratres arbales, donde estaba el bosque, un bosque grande, redondo, donde ahí estaba
el culto a esta divinidad agrícola, seguramente, ¿no? Bueno, los Fratres Arvales es un colegio muy interesante. Yo tengo un artículo publicado en inglés en una revista rumana de la Universidad de Rumanía, en la que hablo precisamente sobre los errores del sacrificio durante la época imperial y de los errores de los Fratres Arvales durante el sacrificio. Entonces, en este sentido, los Fratres Arvales es un colegio sacerdotal que dura durante la época republicana, monárquica republicana, y que se va desapareciendo en la época ya tardo republicana, hasta que Augusto, en torno al 28-30 a.C., lo rememora, lo vuelve otra vez a levantar, y lo que hace es precisamente incorporar en ese colegio de los Fratres Arvales a sus más allegados, políticos, magistrados que le apoyen en ese nuevo, en esta nueva dinastía, ¿no?, que va a crear Augusto. De hecho, tanto es así que los Fratres Arvales, digamos, el magíster de los Fratres Arvales, el jefe, el director de los Fratres Arvales, va a ser el propio emperador. En cada emperador siguiente va a componer el presidente de este colegio de los Fratres Arvales. Y de hecho este colegio Arval lo conocemos hasta mediados del siglo III después de Cristo, y de hecho gracias a algunos elementos que nos es fundamental, que se llaman las actas Fratrum Arvalum, también las hemos estudiado. De hecho, bueno, el primero que las reunió fue Hensel, un alemán que allá en 1874, quien precisamente reunió literariamente las actas. John Shade las ha republicado y ampliado también, y de hecho en este libro magnífico que os recomiendo recoge varias de ellas y las analiza, las explica, las estudia, y de hecho, bueno, pues es muy interesante. Es un libro que está en francés, frente al otro que era de religión e ideología en el Imperio Romano, eso está en español, y que, bueno, porque los autores son españoles, y en este sentido o de habla hispana, y en este sentido, bueno, es en francés, pero se entiende bien, ¿no? Y John Shade, pues, habla de estas actas Fratrum Arvalum, también las hemos estudiado tanto en nuestra tesis doctoral como en el artículo, y en este sentido las actas nos dan una información valiosísima de lo que es el colegio sacerdotal, de todos los sacrificios, a cómo se hacen, los errores que se podían producir, quién lo hace, cómo lo hace, etcétera, etcétera, qué animales se sacrificaba, etcétera, etcétera. Entonces, es un documento único que se hizo en mármol, primero se haría en papiro y luego se trasladaría a piedra, ahí haciéndolo alrededor del templo en unas actas marmóreas. Y bueno, gracias a eso conservamos esas actas que están ahora mismo conservadas en el Museo de las Termas de Diocleciano en Roma, y bueno, las hemos podido ver, y de hecho os las hemos explicado en otro vídeo de Mos Religiosus, que en directo ahí en el propio museo, algunas de estas actas donde también incluso aparecen el Carmen Arvale, es decir, la canción o el canto oratorio de los Arvales, que cantaban también en algunas de sus ceremonias. Vamos al siguiente libro, si os parece. Veis que hay diferentes tiempos, ¿no?, para cada libro, y supongo que también por el tema del tiempo del vídeo que nos dejan. En este caso, un tercer libro es este, no menos importante, aunque sea de la zona del Conventus Emeritensis de Mérida. Está escrito en el 2002, también en español, y en este caso, bueno, escrito por María Teresa Pando Anta, una gran especialista del mundo romano y del mundo epigráfico emeritense, y que de
sólida investigación, y en este caso el Conventus Emeritenses no es solo Mérida, sino que es mucho más amplio y abarcaba lo que es la parte o gran parte de las provincias de Ávila, Salamanca, Cáceres y Badajoz. Omite, de hecho lo dice, omite una parte de lo que es la Lusitania y de la parte meritense portuguesa, actual portuguesa, porque, bueno, no, como indica, no estaba claro las fronteras delimitadas de una forma que hoy sí lo tenemos claro, ¿no? Bueno, pues en ese sentido recoge una serie de testimonios epigráficos muy interesantes porque, bueno, uno de los motivos por los que hemos cogido este libro es precisamente porque en otros corpora, es decir, otros libros o por internet, no se recogen de una forma pormenorizada y sobre todo no se explican, solo es una descripción del epígrafe y se alude a este tipo de obras y bueno, pues en este sitio podemos, en esta obra podemos leer y ver, por ejemplo, gráficas de nombres, de la cantidad de nombres, bien por el orden social, las relaciones familiares, en fin, por provincias, por parte de bien de Salamanca, de Mérida, Ávila y demás. Y bueno, pues hay múltiples inscripciones que si os gusta también la epigrafía y sobre todo la zona, si vais a estudiar o leer o curiosear en la zona meritense, pues este es vuestro libro de cabecera, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente libro, si os parece, también en español. Creo que es un libro básico para toda persona, básico en el buen sentido, porque es básico como pilar fundamental para el estudio de la Hispania antigua, en este caso escrito por un profesor actual de la Universidad de la UNED, a distancia, Universidad a distancia, Sabino Perea Llévenes, textos y documentos de la Hispania antigua de Gerión a Diocleciano. Bien. Este libro es un libro básico, fundamental, para conocer la historia de la península ibérica, sobre todo de la época, ¿no? Desde la época prerromana hasta la época tardorromana, en la que vemos únicamente textos, textos que no es baladí y además los textos, los historiadores trabajamos con textos, trabajamos nuestra herramienta de trabajo, nuestra fuente fundamental de trabajo son los textos, ¿no? Y a partir de los textos interpretamos, criticamos, examinamos, analizamos la historia, en este caso de Roma, al igual que otros periodos, y de forma complementaria o paralela utilizamos otros elementos como la numismática, la arqueología, la papironología, etcétera, etcétera, que también nos complementan de forma notable la investigación que estamos realizando, ¿no? Bueno, en este sentido, este libro yo creo que es un libro, ya reitero, fundamental de un gran profesor que es Sabino Perea Llévenes, que tenemos la fortuna de conocer en persona, de interactuar bastante. Y bueno, los capítulos en este sentido es el primero, la Iberia imaginada, fuentes relativas a los fenicios y griegos en la península ibérica en los siglos VIII y IV a.C. Un capítulo 2, que es pueblos prerromanos indígenas de la península ibérica. Todo esto con una serie de subcapítulos, ¿no? Área indoeuropea, área ibérica, Iberia y sus gentes, etc. Un capítulo 3 de cartagineses y romanos en la península ibérica, es decir, todos aquellos autores que nos están hablando de todos estos pueblos prerromanos, de todos estos romanos y cartagineses y
toda la historia, en concreto de la Hispania romana, ¿no? Y prerromana. Los romanos en España en el siglo II a.C., bueno, pues el periodo de posguerra, guerras celtibéricas, guerras lusitanas, la conquista, etcétera, ¿no? Capítulo 5, siglo I, el escenario bélico, ¿no? De las guerras civiles, Sertorio, Julio César, Pompeyo, etcétera. El capítulo 6, Hispania pacificada, y el ordenamiento jurídico, administrativo del territorio, también con los Hispania y los emperadores, la organización jurídica de Hispania en el capítulo 7, es decir, la vida en la ciudad, patronato, hospitalidad, los concilia, conventus, etc. Capítulo 8, el ejército romano en Hispania, la religión en Hispania, el capítulo 9, que es la más interesante para nosotros. Capítulo 10, la economía. El capítulo 11, la sociedad y la vida cotidiana, que también es muy, muy interesante para nosotros, para la recreación. Y el capítulo 12, aspectos culturales, lengua y literatura, ¿no? Tanto de época prerromana como romana, ¿no? Además, con un subapartado de toques de humor. Toques de humor. Y, bueno, pues tenemos ahí una gran cantidad de textos, una gran cantidad de textos literarios, jurídicos, de las tablas también de ciudadanía, de Malacitana, etcétera. Y bueno, es un libro editado por Dilema Editorial, una gran editorial, y que fundamental para el estudio de la historia antigua romana y en particular la Hispania romana. Vamos con otro siguiente libro. En este caso es muy específico. Como no sé si esto va a durar mucho el vídeo o nos deja la plataforma esta de StreamYard mucho tiempo, en caso de que se corte, haremos una segunda parte ahora a continuación, ¿de acuerdo? Así que no os vayáis. De Mulieribus Epigraphicis, ¿no? Tradición e innovación, Concepción Fernández Martínez, Universidad de Sevilla. Este es un libro más atípico, ¿no? Pero no menos importante. Y aquí estudiamos, a partir de este libro, podemos analizar la epigrafía exclusivamente femenina, ahora afortunadamente con más auge, ¿no? Y vemos sobre todo esa epigrafía femenina de todo el Imperio Romano. Recoge algunos ejemplos, porque si recogiera todos tendría que hacer varios volúmenes, pero en este caso se centra en algunos ejemplos, bien de la península itálica, de Panonia, de Hispania, hay varios, de África, algunos cristianos también, de mujeres, y en eso. Y bueno, hay epígrafes, hay varios epígrafes muy, muy interesantes, pero lo más interesante es que son epígrafes carmina, femeninos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son poemas inscritos en la lápida funeraria de estas mujeres. Por eso no hay una gran cantidad de epígrafes conservados, pero sí hay un importante elenco recogido aquí. Es un libro que es muy interesante, del 2010, y me gustaría leeros un par de poemas que en epígrafe femeninos, también todo epígrafe que es aquí recogido, los traduce, hay el tema de lo que trata, la descripción, el análisis literario, el comentario filológico, el comentario métrico, también, es decir, hay una verso a verso, terminología específica de cada epígrafe, manifestaciones externas del dolor también, porque eso nos ayuda a conocer las
emociones, los sentimientos que también tenían en la antigua Roma, algo que no queda plasmado generalmente en la literatura, pero sí queda plasmado en estos Carmina de funerarios y que nos da una imagen de gente que no era, que sí, era muy práctica, pero, o eso creemos, pero que también tenían sentimientos, ¿no? Como hay una frase famosa, ¿no? Eran humanos y tenemos sentimientos, ¿no? Me gustaría leeros un par de ellos, los he elegido así al azar, no tienen, pero sí para que veáis ese sentimiento, ¿no? Que creo que es algo clave. Dice uno de ellos, estamos hablando de Phil 2.7 y es de principios del siglo I y finales del siglo I, principios del siglo II después de Cristo. Lo voy a decir en la traducción en castellano. Alabada por un pudor digno de todos sus títulos, yace aquí Servilia, arrebatada por una muerte prematura. Ha muerto una esposa dulce, madre cariñosa, hija encomiable, querida hermana, noble por la auténtica bondad de su corazón, intachable guardiana de su casa, digna de elogio por su vida virtuosa, cualidad que por sí sola le procura un honor insigne. 4 veces madre bajo la acostumbrada protección de Lucina. Murió mereciendo para siempre el amor de sus buenos hijos. Su desdichado padre y su madre lloran sus heridas, lloran sus hermanos con lágrimas en sus mejillas estos momentos tristes. Fijaos que el marido y padre de sus hijos e hijas no aparece, ¿no? Es lo que nos da reflejo de que es una mujer bien viuda, bien separada, ¿no? Lo cual, en caso de la primera, es decir, viuda, nos está hablando de que es una mujer autosuficiente en el sentido de la viudedad, y si es separada, más aún. Lo que nos indica que en muchos casos las mujeres romanas de ciertas edades podían decidir por sí solas el no casarse. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, dice 4 veces madre. Es decir, ha tenido 4 hijos, bien porque, aunque le hayan sobrevivido uno y hayan muerto los 3, o le hayan sobrevivido solo 2, o los 4. A partir de Augusto, la mujer que tuviera 3 mujeres, la mujer que tuviera 3 hijos, se libraba de la tutela muliebris, la tutela de la parte masculina. De tal forma que podían actuar por sí solas, de forma independiente, sin necesidad de firma ni protección obligatoria de un miembro masculino de su familia, bien menor o mayor que ella. Por consiguiente, aquí vemos el hecho, uno de los posibles hechos de por qué no aparece el marido aquí atestiguado en este epígrafe, sino que se lo hacen la madre y el padre de ella, y no el marido, no aparece el marido por ningún lado, ¿no? Entonces, eso es interesante. También es interesante comentar religiosamente hablando el hecho de que dice que 4 veces madre bajo la acostumbrada protección de Luquina, ¿no? Luquina es Juno Luquina, es decir, la diosa de los partos, la que permite dar a luz. Lux, Luqui, Luquina, ¿de acuerdo? De ahí luz. Entonces, y los nombres actuales, ¿no? De Mariluz, etcétera. Por cierto, Mariluz es María Luz, ¿no? En realidad, claro, ¿quién dio a luz, valga la redundancia, supuestamente a Jesús? María, ¿no? María, Madre de Dios, ¿no? Entonces, María se va a convertir en Juno Luquina, ¿de acuerdo? Va a adoptar
la función de Juno Luquina en María. Por eso vamos a tener nombres como María Luz o Mari Luz. Es decir, María la que da a luz. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos ese apartado terminológico, como curiosidad. ¿De acuerdo? Es algo que también explicamos, por cierto, en un vídeo anterior que hicimos en el Museo Arqueológico de Elda, hablando sobre las lucernas y otras terminologías asociadas a la luz romana. Otro cármina funerario también es el siguiente, ¿no? A ver si... Sí, creo que es este, porque lo había señalado. Sí, perdona. Bueno, os digo, Valeria Crene, de 40 años, querida por los suyos, aquí está enterrada. Destino cruel. ¿Qué razón hay para que haya muerto nuestra querida Crene? Arrebatada, enterrada en suelo extranjero, había pasado con nosotros 26 años. Honrada, cariñosa, ella sola nos dio un ejemplo imperecedero. Aunque estés bajo esta lápida por los siglos de los siglos, igualmente te mantendremos clavada en nuestro pecho. Tú que al pasar caminando por aquí observas algo que no se sabe, pronuncia estas palabras, te lo ruego. Créeme que no te pese la tierra, ¿no? Nos dice aquí alguien, porque no me dice el nombre, disculpad, dice, me encantan estos Cármena, aunque es cierto que la carga patriarcal que tienen es brutal, sí. Pero ahí estriba la esencia, saber ver los modelos femeninos, estereotipaciones y roles asignados a las mujeres a través de los poemas. Además, siempre debemos tener en cuenta quién pone el epitafio, como bien señalas. Lleva mucha intencionalidad detrás. Sí, por supuesto que sí, totalmente de acuerdo. Además, bien el texto anterior, bien este, nos está indicando cómo debe ser las mujeres, ¿no? La mujer perfecta en la antigua Roma, ¿no? Tiene que ser dueña de su casa, tiene que ser piísima, tiene que ser univira, tiene que ser, digamos, lanifica, es decir, tejedora de tejidos, de la ropa, cuidadora de sus hijos, educadora. Bueno, y en ese sentido aparece muy bien reflejado en estos poemas y aparece en la epigrafía funeraria relacionada con las mujeres también, ¿no? Y este que os he leído último, claro, hay muchas cosas, ¿no?, por comentar, pero bueno, esto es algo que se lo dejo a la autora, pero que es verdad que dice arrebatada, enterrada en suelo extranjero. A mí me parece muy interesante esto, porque cuando vemos una lápida romana, no necesariamente nos vamos a encontrar una urna funeraria o un cadáver al lado o debajo de esa lápida funeraria. Es simplemente, por suerte o por desgracia, esa persona fallecida a lo mejor está enterrada en otro lugar del cual no sabemos quién es, si se han encontrado sus huesos, no sabemos cómo se llamaba, si no hay un elemento identificatorio. A lo mejor está deshecho, está en una fosa común, está mal comido por animales, etcétera, etcétera. Y honoríficamente se ha colocado un epitafio, una tumba, una lápida funeraria, un ara funeraria, donde refleja el nombre y quién, en algunos casos, quién lo ha hecho, por qué se ha hecho, etcétera, etcétera, la edad y demás, ¿no? Cuando encontramos la edad es porque sabemos que ha muerto en ese mismo lugar, ¿no? Al menos podemos intuir eso, a no ser que haya una noticia que le haya acompañado incluso el propio cuerpo, la urna funeraria, que haya viajado de un lugar a otro, que también eso sí tenemos constancia, ¿no? Que ha muerto en un sitio, pero está enterrado en otro lado. Pero aquí en suelo extranjero, bueno, pues ha muerto fuera del territorio romano y allí se ha quedado, ¿no?
y solo pasó con sus familiares pues 26 años de los 40 años, casi media vida. Honrada, es decir, tiene honra, es decir, a la familia no le ha fallado, cariñosa, ella sola, nos dio un ejemplo imperecedero, ¿no? De virtud seguramente, de un hijo, una hija, no se dice, ¿no? Aunque estéis bajo esta lápida, por los siglos de los siglos, para siempre, y siempre estarás en nuestro corazón, ¿no? En nuestro pecho. Y luego hay una conversación con el caminante. Dice, tú que al pasar caminando por aquí, es decir, párate, es como, atento, te estoy hablando a ti, caminante que estás pasando por esta tumba, que la observas y debes pronunciar las palabras siguientes, ¿no? Créeme que no te pese la tierra, es decir, si tibi terra levis, es decir, que la tierra te sea leve, que sea ligera, que descanse en paz, que no sea pesada. Entonces, en ese sentido es muy interesante este tipo de obras que estudian, en este caso los Carmina femenino, y que reflejan esa ideología que hablábamos al principio, por eso también es una de las cosas que quise empezar con este vídeo, y representa ese tipo de pensamiento. Seguramente esta tumba estaría cerca de un camino, estaría cerca de una vía de comunicación hacia la ciudad y por consiguiente económicamente la familia tenía posibilidades para poder realizar esto. Bien, el siguiente libro, ya van quedando menos, es este. Es un libro más antiguo, es un libro, os lo digo ahora mismo, es un libro de 1994, escrito por mi antiguo director de tesis, Santiago Montero Herrero, que la tierra le sea leve. En la editorial Trota, Paradigmas, Diosas y Adivinas, Mujer y Adivinación en la Roma Antigua. Creo este libro es en realidad una maravilla, escrito por Santiago Montero, y que refleja cómo hay estudios ya sobre las mujeres ya en los años 90, ¿no? También vinculados con un poquito con ese pensamiento del feminismo de los años 90 y esos movimientos a partir de los 80, 90, y que muchos investigadores empiezan a sumarse a este movimiento aprovechando esa ola, igual que hay olas actuales donde también hay gente que se suma a estas horas y estas cuestiones también muy interesantes, ¿no? Y necesarias, por supuesto. Pero tiene que haber unos precedentes y los precedentes los encontramos en estudios de años 80, 90 y en este caso como este de Santiago Montero sobre las mujeres y la adivinación. Adivinación que es el tema, que fue el tema favorito, principal, el pilar fundamental de los estudios de Santiago Montero, que era catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, donde yo hice mi tesis doctoral con él, bajo su mando, y defendido en el 2019. Creo que es un libro también muy interesante, es un libro que refleja una necesidad investigadora, con una gran documentación aquí, y entre otras, por no alargar el comentario de este libro, hay dos bloques principales de Tanaquil a Libia, es decir, Tanaquil es una reina o una reina itálica del centro de Italia, también trata sobre otras mujeres en este sentido,
hasta Libia, es decir, del 616 hasta el 38 a.C., y luego un segundo bloque de Libia a Serena, del 38 al 384 después de Cristo. 38 antes, 384 después. Pero me interesa muchísimo, y en subapartados, en tanto el primero como el segundo, tenemos, que es el mismo, la diosa, la divina, la mujer, ¿no? Ahí va subdividiendo en la diosa, la divina y la mujer, estudios sobre tema de la adivinación a través de la participación divina, de la mitología, digamos, de todos los elementos literarios referentes a la mitología, basados, por supuesto, en la literatura, en la historiografía romana y grecorromana, o, por ejemplo, cómo hace la Pitia de Delfos, ¿no? Como, por ejemplo, la influencia de Delfos en el mundo grecorromano. También habla sobre Statanaquil, Dido y Manto, también muy interesante. Manto es otra mujer, son 3 mujeres. Manto es muy interesante porque además aparece en Esquilo, aparece también en otra de Plauto, y es muy interesante porque nos está hablando en Plauto, que es la única citación de este término, de una arúspica o aruspicae en plural. Nos está hablando de una adivinadora. Claro, cuando vamos a las fuentes literarias en general, vemos que son aruspex, es decir, hombres que examinan las vísceras de los animales inmolados y hacen una lectura de las mismas para el porvenir más cercano, ¿no? El futuro más cercano. O para ver si ese negocio va a tener futuro, si ese viaje va a tener un buen fin, etcétera, etcétera, ¿no? O un sacrificio público, o para saber si los dioses, ¿no?, que hablan a través de las vísceras, de los exta, nos dicen si va a haber una curación, si va a haber pronta recuperación del Estado romano, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso en base a una ideología religiosa, por supuesto, ¿no?, que es la que se basa en el mundo romano. Bien, pues nos habla precisamente de esta arúspica, de Manto, la única mención de este término, y no se sabe bien, lo explica, no se sabe bien el por qué habla de esta arúspica, si es en tono burlesco, como se suele mencionar, o es que se incluye ese término de arúspica, es decir, de adivinadora, es porque realmente está reflejando, aunque sea de forma burlesca o no, una realidad, que quiere decir que sí hubo en Roma aruspicae, es decir, adivinadoras del futuro. En mi opinión, yo creo que sí, existieron por el siguiente argumento. Cuando hay sacrificios ocultos eminentemente femeninos, dígase, por ejemplo, las vestales, dígase, por ejemplo, Bonadea, Diana, Venus, etcétera, nos encontramos con que son todas, o Ceres, por ejemplo, o Prosérpina, son todas divinidades femeninas dirigidas por mujeres, ¿no? Claro, donde la participación masculina está evidentemente prohibida. Claro, cuando en todos estos cultos hay que hacer sacrificios, bien incruentos, es decir, sin una participación directa animal, o cruentos, es decir, donde se inmola a un animal, independientemente ya del qué animal, ¿no? Bien un cerdo, un pez, una vaca, un toro, un gallo, un conejo, un perro, un humano también, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que ahí tiene que aparecer un cuerpo de ministros, es decir, de especialistas en su materia sacrificial, y claro, no pueden ser hombres, tienen que ser mujeres.
y una especialista en la adivinación tendría que estar ahí para examinar esos órganos que se extraen de estos animales, ¿no? O de la lectura de las libaciones de vino, de productos en el sacrificio incruento. Pero es que también tiene que aparecer unos ministros o unas ministras, en este caso, especializadas en la matanza de ese animal, ¿no? Que serían denominadas victimariae. Solo hay una mención al respecto y no es literaria, es epigráfica, de una liberta, Critonia Filema, que es popa de ínsula. No sabemos, de hecho, eso es una de las cosas que pongo en mi tesis doctoral, no sabemos bien si es una especialista solo para un bloque de pisos, es decir, una ínsula, o es que vive allí o pertenece a esa ínsula y solo trabaja en ese lugar. Sea lo que sea, nos está diciendo que hay una popa de ínsula y es una mujer, lo cual nos está indicando que si extrapolamos esa popa de ínsula podemos saber que existieron también otras popae, otras popas, mujeres en sacrificios cruentos fuera de esa ínsula, en esos cultos eminentemente femeninos. Y eso es una de las cosas que también trata, ¿no? Pero en este caso, Santiago Montero trata especialmente el tema de la adivinación femenina, ¿no? Inductiva o artificial. Y entonces, bueno, pues el tema de la magia adivinatoria y la mujer, la verdad es que es un tema francamente muy interesante. Y otro de los temas, que es una de las cuestiones que gracias a este libro también hemos recreado en Mos Religiosos y que podéis ver algún vídeo y sobre todo fotografías en nuestro Facebook e Instagram, es un acto de recreación que basado en este libro que es la antropomancia. Esa antropomancia se basa precisamente en la adivinación en base a las vísceras de una mujer embarazada, que eso también se hacía en Roma, en muy escasas ocasiones seguramente, pero lo recreamos en Mérida, de hecho, hace unos años. Y claro, igual que nos dicen las fuentes, que aquí refleja, por ejemplo, Servio, ¿no? Y que refleja y que recoge, bueno, Amiano Marcelino y que recoge, en este caso, Montero, en esta obra, nos basamos en estos textos, en esta literatura, en este estudio, en el que se rapta a una esclava embarazada y se le parte por la mitad el vientre, se extrae el feto, se leen las vísceras de ella, se leen las vísceras del feto, del bebé, y se hace un análisis de lo que se quería pedir, en este caso, por parte del peticionario, ¿no? La peticionaria. Lo hacen precisamente unas adivinas, así como también trata en este libro a las expiatrices, es decir, las mujeres dedicadas a la expiación de prodigios, de malos prodigios, o adivinaciones como o magas, las sagae, ¿no? Que también aparecen reflejadas aquí. Creo que es un libro muy interesante, este de Santiago Montero, Diosas y Adivinas. Por otro lado, muy difícil de conseguir, lo hemos conseguido a duras penas, sobre todo en el ámbito académico, en las bibliotecas universitarias. Es un libro que suele estar presente, es un libro de referencia, es un libro que hay que leer, creo que es muy interesante y bueno, creo que es fundamental que lo hayamos comprado y por eso os lo publicito y os lo muestro porque es fundamental. Vamos con otro libro de Santiago Montero junto con el anterior autor, Sabino Perea Llévenes. En este caso es de la Universidad de la Editoría de la Universidad de Salamanca. Es una recopilación de conferencias, de actas muy interesantes y en este caso es Adivinación y violencia en el mundo romano.
¿no?, de Santiago Montero Herrero y Sabino Perea Llévenes como editores, y que los dos han recopilado, digamos, en varios capítulos, a través de conferencias dadas en un congreso, por ejemplo, el tema de adivinación, violencia y paz en las fuentes epigráficas, que lo hace Silvia Tanti Monaco, Extremi Rimedi, Grechi e Galli, sepolti vivi nel foro arboario, que en este caso lo hace Alessio Quaglia, también fue doctorando de Santiago Montero. Taetra Prodigia, los enjambres de abejas como manifestación de la ruptura de la Pax Deorum, Javier Cabrero Piquero, que es también otro profesor conocido en la Universidad a distancia de la UNED, también de Madrid, compañero de Sabino Perea. Adivinación y violencia en el caso de la Hispania Romana, de Santiago Montero. Adivinación y guerra civil en el año de los 4 emperadores, por Diego Escámez de Vera. Basílide y el Adventure de Vespasiano, Pilar Fernández Uriel, que la he visto por ahí, que ha aparecido en un me gusta por ahí, que también estuvo en mi tribunal de tesis, lo cual mando un gran saludo, que nos vemos. Profecía y violencia en el judaísmo del Segundo Templo y el Nuevo Testamento, de la regla de la guerra al libro de la Revelación, Apocalipsis, de Fernando Bermejo Rubio. Virgilio Mitra en la profecía iránica, de Attilio Mastrocinque, muy interesante, y gran autor, investigador. Prodigios y profecías en torno al asesinato de Caracalla, según Dion Casio, Sabino Perea Llévenes. El hombre devorado por un lobo, de Dion Casio y Apiano. Prodigio y violencia, de Miguel Requena Jiménez, también un gran investigador de la Universidad de Valencia, también era miembro de Mors Religiosus. A las puertas de una muerte cruenta, el profetismo cristiano de carácter martirial, Raúl González Salinero. Lo hemos citado muchas veces a Raúl en nuestro canal, en Facebook y en YouTube, del tema cristianismo, también un gran investigador en el paleocristianismo o cristianismo primitivo, lo cual aquí también se plasma esa calidad. Profezia Femininale e episodi di violenza nei primi secoli del cristianismo, Immacolata Aulissa. Ese profeta debe ser muerto, adivinación y violencia en la Villa Santa Genoveva, Esther Sánchez Medina, también de la universidad, en este caso de la Universidad Autónoma de Madrid, y Juan Ile de Vitarreguis, Consulat Suet, adivinación y violencia política en la Hispania Visigoda, de Pablo C. Díaz. Bueno, creo que es una obra, también fundamental. Aquí también se habla de tablas de ficciones. Creo que es un tema muy interesante, el tema de la violencia y la adivinación, el tema de la cuestión de ese que hablábamos antes, ¿no?, con el libro de Santiago Montero, de la antropomancia. También es un acto de violencia, es un acto en el que también se violenta a otra persona y se hace un acto criminal, que por supuesto eso se hacía en secreto. Lo de la antropomancia no es algo público y permitido, de hecho, igual que las tablas de ficciones no era algo público, aunque todo el mundo sabía que eso existía y todo el mundo sabía que eso se realizaba. Pero es un secreto a voces, ¿no?, por así decirlo. Pero la antropomancia es algo más restringido, algo más estrecho a la hora de más restringido, más escaso, que no me salía la palabra, más minio en el mundo romano, pero aún así tenemos esos actos, ¿no? Vamos a continuar, nos quedan ya poquitos, prometo ya ir terminando. Esta obra también, Epigrafía, Religión y Sociedad Hispano-Romana, es fundamental, de Liborio Hernández Guerra. Es un gran investigador, es un
yo creo que epigráficamente de la Universidad de Valladolid, es profesor, ediciones Universidad de Valladolid. Liborio creo que trata de la epigrafía hispana de una manera también muy interesante. Creo que hay una visión que tiene él muy acertada sobre el análisis epigráfico y de la crítica sobre la misma. También tiene otra obra también fundamental que es Los libertos a través de la epigrafía hispana, militares a través de la epigrafía. Bueno, creo que trata epigráficamente cuestiones muy interesantes. Os recomiendo encarecidamente, así como los otros también os lo recomiendo, por supuesto. Liborio creo que es alguien a quien tener en cuenta, ¿no? En este sentido, y eso que no le conozco en persona. Entonces, creo que es también una obra fundamental, básica, para epigrafía, religión y sociedad, ¿no? Ya sabéis que nosotros tratamos sobre religión, creo que es de sobra conocido, y también nos gusta el tema militar, y aquí en este libro, El mundo civil, por supuesto, en este libro aparece reflejado todo eso que investigamos, que nos gusta y que recreamos también en Mos Religiosus. Entonces, creo que esta obra es también una obra de referencia, una obra a la que hay que tener en cuenta y que, bueno, hay que leerlo. Hay que leerlo porque aparece la onomástica, aparecen también imágenes sobre la epigrafía, aparecen textos epigráficos, aparecen mapas de las localidades citadas, aparecen, veis aquí que aparecen toda esa epigrafía por aquí. Bueno, creo que es algo muy interesante y que hay que, bueno, si alguien se quiere dedicar a la epigrafía religiosa y a la sociedad hispano-romana al menos, pues este es un libro de referencia de Liborio Hernández Guerra. Editorial Valladolid. Bien, vamos a cambiar casi de tema y nos vamos a ir a los bronces y religión romana. Creo que es también fundamental este caso de la editorial, una monografía del CSIC, de Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que nos habla precisamente de todos esos bronces ligados al ámbito religioso romano. Es también un tema muy interesante porque ese material, el bronce, nos permite que gracias a su conservación, gracias a que es un metal y no es algo orgánico que se destruye, nos está diciendo muchísima información sobre incluso algo muy relacionado con la recreación histórica, que es el tema de la vestimenta. También algunos objetos que también se conservan y que nos ayuda a entender ciertos comportamientos cultuales. Por ejemplo, pues que se conserve un sistro, un instrumental musical isíaco, pues es algo que nos indica que lo llevarían ciertas personas y no otras, ¿no? Basadas también en pinturas, en bronces, etc. La conservación de cucharas, de cocleare, ¿no? Que, por ejemplo, estaban alrededor de un mueble dentro de un santuario, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, que estaban dentro o al lado de un mueble en un ámbito religioso, lo cual nos está diciendo qué tipo de cucharilla se estaba utilizando, que es una de las que utilizamos, de hecho, nosotros en Mos Religiosus. Bronces de tipo pedestal, donde estaban colocadas las lucernas o incensarios también, lo que nos indica el tipo de incluso culto dentro del ámbito doméstico. Decoraciones, todo aquello que tenga una simbología o una identificación con
bronce y religión, ¿no? Bueno, tenemos piezas muy interesantes que a ver si se puede ver, es esta de aquí. Esta, aunque no se vea muy bien, ahí veis cómo se va reflejando, a ver que lo pongo bien, cómo hay un ciervo con una persona encima. Aquí supuestamente hay un toro con otra persona encima, y aquí este sería Júpiter Dolikenus. Lo que nos está diciendo es el tipo de culto que... Perdón, me he confundido. El fuego, es que no se ve, aquí no se ve bien. Aquí es el fuego, este sería Júpiter Dolikeno y esta sería Juno Regina. O Juno Dolikena, pero vamos, se identifica como Juno Regina, Juno la reina. Y bueno, es una placa triangular, también muy interesante, y bueno, refleja también el tipo de culto que se realizaba para Júpiter Dolikeno. Entonces, bueno, es una compilación también de artículos de muchos autores. Ya veis que es grueso el lomo, el libro, pero creo que es muy interesante el tema, ¿no? Por ejemplo, no os voy a leer todos los artículos porque son muchísimos, pero, por ejemplo, habla sobre la cabeza broncínea de Serrato, de Málaga, un busto del Museo Arqueológico Nacional, también de Lombardía, de bronces de las divinidades, también, algunos están en español, otros están en italiano, en francés, bronces romanos del Museo de Zamora, estudio de laboratorio de los bronces romanos del Museo de Zamora, balsamario con representación de Mercurio en una domus de Dianium, en Denia, Alicante. Bueno, pues luego hay otros en inglés también, o en francés, en alemán veo alguno. Bueno, son varios artículos muy interesantes. La fortuna del Museo Arqueológico de Murcia, cosas de la Dacia, de Navarra, de ibéricos, bronces ibéricos, todo relacionado con el ámbito religioso. También muy interesante si os queréis dedicar a ese aspecto y de la religión romana. Ya nos quedan solo dos. Este creo que es algo que es básico, fundamental para toda aquella persona que se quiera dedicar al estudio del cultus deorum, si lo quiere hacer del modo de la recreación histórica, pero por lo menos algo de la investigación, que es evidentemente este. Religio Deorum, escrito por Mark Mayer con la colaboración de Joan Gómez Pallares. Son actas también del Coloquio Internacional de Epigrafía, Culto y Sociedad en Occidente. Es un libro donde escribe, por ejemplo, Getza Alfoldi, en Tarraco y la Hispania Romana, Cultos y Sociedad. Y creo que en este sentido es fundamental también tenerlo, sobre todo ver otras ideas, ver otros pensamientos. También se descubre, por ejemplo, cultos de Hispania, de otros lugares del Imperio Romano, pero sobre todo aquí en España. Pero, por ejemplo, tenemos, fijaos quienes escriben. Saludos, Marco. Bueno, veo que la que ha escrito antes era
Yanmin. Es que no me aparecen los usuarios aquí. Yanmin también es miembro de Mos Religiosos. Tenemos Tarraco y la Hispania romana, de Foldi. Cultos mistéricos en la Tarraconense, de Jaime Alvar, conocido también, un gran investigador también. Los flámines municipales en la Dacia romana, de Ardevan, fundamental. Aspecto de la vida y de la muerte en la antigua Hispania, de Balil. Culto a los lares y grupos de parentesco en la Hispania indoeuropea, de Beltrán Lloris, también investigador fundamental. Religión y sociedad en las inscripciones de Salamanca, de Blázquez, fantástico. Los pontífices de la Bética y de Castillo. Indulgencia Principis, la imagen y la muerte, de Corbier. El culto a Liber Pater en el sur del Conventus Tarraconensis, según la epigrafía de Corel. Los santuarios de los Beneficiari de Sirmium, lo escriben varios autores. Luego otro en alemán, que sinceramente yo no sé alemán, pero no quiero leerlo mal, pero se refiere a los cultos romanos en las fronteras. Luego de Eck, culto y sociedad en la Salacia romana, de José de Encarnasao. Bueno, hay muchísimo, ¿no? Culto a la Civitas, que hablábamos antes, y del Pagus en la Galia, de Tien, fundamental también, divinidades indígenas, propaganda religiosa y conflicto político en el mundo visigodo, de García Moreno, que era de la Universidad de Cantabria. Bueno, hay cultos funerarios, evergetismo y culto oficial, epigrafía romana sobre el mosaico de Hispania, divinidades prerromanas en Andalucía, élite social y religión, notas de culto, epigrafía sacra y apariencia social, el sol invictos, Júpiter óptimo máximo municipalis, panorámica religiosa en Augusta Mérita, religión y culto en Iliberris, bueno, Esculapio, en fin, hay muchísimo por leer en este magnífico libro, de Religio Deorum, en el que habla precisamente de todo este tinglado de la religión, sobre todo en los aspectos que hemos hablado y sobre todo en el ámbito hispano. Y, por último, no menos importante, un libro que bueno, me han regalado por mi cumpleaños y además es muy especial y por lo que significa y sobre todo porque tenía muchas ganas de tenerlo y además, bueno, es una obra de una editorial que vais a conocer perfectamente y de un autor que vais a conocer mundialmente. La editorial es la editorial Despertaferro, no, es una gran editorial de gente también amiga, especializada en el mundo arqueológico, antiguo, medieval, moderno y contemporáneo, que han sacado varias secciones, y es el muro de Adriano, de Adrian Walworthy, ¿no? También ampliamente conocido, de sobra conocido, y bueno, es el muro de Adriano, en el que bueno, pues trata precisamente de toda esa historia de la construcción, del por qué se construye un muro, por qué se construye este segundo muro, que el muro de Adriano es el segundo muro de esa zona norte de Inglaterra. El primero, como sabréis, es el de Antonino Pío, un poco más al norte, más hacia un poquito al norte de la ciudad actual de Edimburgo, y el muro de Adriano pues lo tenemos por ahí también, ¿no? Entonces, también trata precisamente de ese trazado de esta muralla y todo ese estudio que hay en torno a los diferentes fuertes, diferentes castella, o de ahí viene nuestra palabra castillo, y que a partir de muchos de estos asentamientos o campamentos romanos se fueron creando
comunidades hasta actuales ciudades, ¿no? Y bueno, pues también tenemos todas esas imágenes y todos los restos arqueológicos que se hallaron en alguna de las zonas, ¿no? Como por ejemplo podía ser el soldado romano de ese muro, que guardaba los muros cuando hacía esas marchas con esa lorica segmentata y ese escudo a la espalda, magníficamente aquí representado, o como tablillas de cerca del muro, que son las tablillas de Vindolanda, en este caso la invitación de una tablilla de madera, donde una mujer invita a su hermana, o bueno, una amiga a la que habla como hermana, a que vaya a su fiesta de cumpleaños, ¿no? Aquí veis el tema de... Me he confundido antes, no era Edimburgo, Edimburgo está con el muro de... Pero aquí veis este mapa magnífico donde vemos lo que es el muro de Adriano y el muro de Antonino Pío. Entonces, bueno, ahí tenéis esta imagen fantástica. Y bueno, tenemos la suerte de tener este libro y las recreaciones que aparecen allí de reconstrucciones de algunos de estos campamentos son magníficos, igual que esta representación de un soldado auxiliar, de una auxilia, a ver el brillo de una auxilia, donde está magníficamente dibujado aquí, como no podría ser de otra manera, en Despertaferro, ¿no? Bueno, hay recreaciones pictográficas de lo que sería un campamento, junto con la zona civil, que es esta Canavae, que es donde vivirían la mayoría de los civiles. No quiere decir eso que dentro del campamento no haya civiles. De hecho, también lo había conviviendo y viviendo y niños, tanto hombres como mujeres, dentro de ese campamento, sobre todo si era estable. Entonces, bueno, lo que proteges, lo que quieres, lo proteges, ¿no? Entonces, si tú quieres a tu mujer y a tus hijos, los proteges dentro de la muralla del campamento y por consiguiente conviven allí, unidades familiares. También, por otro lado, que eso es algo también muy interesante, también había relaciones bisexuales y relaciones homosexuales dentro del ejército romano y dentro de los campamentos, más habituales de lo que la historiografía antigua y moderna nos quieren hacer ver. Y bueno, hay estudios sobre eso muy, muy, muy interesantes. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero también quería terminar de hablar de este libro dándoos una primicia, una sorpresa, en el que a finales de febrero seguramente hagamos un vídeo del muro de Adriano, in situ, allí pisando la tierra, el camino que antes, hace 2000 años, o realmente menos de 2000 años, los romanos pisaron construyendo ese muro de Adriano y vigilando las fronteras del imperio. No sé si tenéis algún comentario, algún libro que os haya gustado más, que os apetezca incluso que podamos comentar no solo ahora, sino quizás en el futuro, y que o algún libro de los que tengamos por ahí detrás, que también es muy interesante. Tenemos muchos libros ahí detrás, tanto de novela histórica, de ciencia ficción, pero no casa con este programa ahora mismo, pero sí tenemos ahí, tenemos ahí todo esto de historia, la parte de abajo, detrás de mí también, bueno, lo haré también por aquí, todo esto también, y lo que hay justo detrás de mí, donde está el perrito que representa a mi perra antigua Cira, un Basset Hound artesano de Normandía. Bueno, la cuestión es que me voy de tema. La cuestión es que si tenéis algún comentario, alguna sugerencia para ahora, para futuro, estamos abiertos. De los libros que hemos tratado,
si os ha gustado más alguno, si queréis que profundice en alguno más o os mande alguna reseña más o alguna fotografía, también podemos hacerlo. No, evidentemente, hacer copias de libros, eso no, pero sí, a lo mejor, si queréis alguna referencia más. De todas formas, en los comentarios de este vídeo, ahora cuando terminemos, os pondré los libros que hemos comentado para que los tengáis a mano, para que sepáis un poquito lo que hemos hablado en el día de hoy, ¿de acuerdo? Sí, saludos, Carla. Bueno, tenemos una buena lista para leer, el de los Cármena y el de Santiago Montero son los que más me han gustado. Sí, la verdad es que al tratar de mujeres y que tú además en tu tesis doctoral tratar de ello, esos libros son los que más te podrían gustar, ¿no? Así que, bueno, si en un futuro nos vemos, pues te los dejaré, para tener alguna recreación. La cuestión es, bueno, pues seguramente ahora no habrá mucho comentario, pero en diferido ya os esperamos para que tengáis algún comentario y demás. Incluso podemos hacer alguno de comentario de novela histórica, que también tengo por aquí arriba unos cuantos, todos esos son de novela histórica y alguno de por aquí también, y para que tratemos también sobre la novela histórica. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado este elenco de libros nuevos que hemos comprado y que nos han regalado o enviado, y que no son nuevos per se, pero sí para el día de hoy para nosotros, para seguir investigando y profundizando en el tema de investigación que estamos realizando y en la recreación histórica. Así que creo que con esto, creo que ya hemos hecho un buen programa de 1 hora y 3/4 aproximadamente, y con todo esto, muchísimas gracias por las personas que nos habéis visto, que habéis comentado e incluso en diferido que nos veáis. Así que buenos días, buenas tardes y por si acaso, buenas noches. Saludos y valete bene. Que os vaya muy bien.